El Hospital del Santo Ángel, también llamado de la Barranca, fue concebido como un sanatorio para tuberculosos. Lleva 20 años abandonado, sin que nadie se interese en su reconstrucción. ¿Acaso por las connotaciones de su pasado como hospital psiquiátrico, por las innumerables leyendas que giran a su alrededor, o simplemente por su inutilidad, se mantiene como una ruina inerte de hormigón en mitad de la montaña? Su apariencia siniestra, como sacado de una película de terror, tampoco ayuda. Su historia es similar a la de otros hospitales de la zona también abandonados y catalogados como una puerta al más allá. Este hospital fue levantado en 1941 como un sanatorio para tuberculosos. Su situación en la Sierra de Guadarrama, como la de sus homólogos, se debía a que el aire de la sierra era óptimo para tratar esta enfermedad. Se cerró definitivamente en 1995 y la fecha marca el inicio de numerosas leyendas que aportan un punto tenebroso a su ya de por sí fantasmagórica apariencia. Es difícil encontrar a alguien que conozca la zona y no haya escuchado alguna historia de terror sobre la barranca. Figuran testimonios que aseguran haber visto luces en los pasillos a través de sus ventanas sin cristales. También quien ha escuchado voces en mitad de la noche, gritos desgarradores de quienes estuvieron entre sus paredes. Y por si fuera poco, ha sido escenario de rituales satánicos y de contactos con el más allá. Los restos de las velas y las pintadas son el testigo de esta suerte de aquelarres. Por esto y por las psicofonías que otros testigos dicen conservar, lo cierto es que el hospital sigue cerrado, inútil y sin que nadie se atreva a reconstruirlo y darle nueva vida. En Xochimilco, lugar paradisíaco cercano de México DF, existe un lugar de laberínticos canales, pequeñas islas agrestes, en su mayoría deshabitadas, y que en su conjunto conforman un pequeño edén para la fauna, los pescadores y en los últimos tiempos para los turistas. Pero hay una zona que destaca del resto y que hace que cesen las risas y charlas de los turistas al navegar cerca de sus riberas. Se trata de la Isla de las Muñecas. Esta peculiar isla fue decorada durante años de este macabro modo por Julián Santa Ana Barrera, un tipo extraño que murió ya hace años, pero que será recordado en los canales de Cuemanco por mucho tiempo. Julián siempre fue un tipo humilde y retraído. Todos los días bajaba al pueblo con su carretilla para vender lo que plantaba en su pequeña isla. Apenas hablaba con nadie y nunca largaba más de la cuenta sus salidas. Durante un tiempo le dio por pregonar la palabra de Jesús por las esquinas, algo que le reportó algún que otro golpe por parte de los vecinos que veían como una blasfemia que alguien pregonara sin ser sacerdote. Años más tarde, a Julián le veían recogiendo siempre muñecas, hasta que al final prácticamente desapareció de la vida pública del pueblo. Su sobrino Anastasio le vendía las hortalizas y según el mismo Anastasio, su tío llenó la isla de muñecas para espantar a los espantos, luego de que una joven se ahogase cerca de su terreno. Julián le contó que un día en el canal, una joven se ahogó y desde entonces se oían voces, pasos y lamentos de mujer, por lo que se le ocurrió protegerse con muñecas. De manera sorprendente, Julián murió en el mismo lugar que la ahogada. Ese día, a principios de abril de 2001, el anciano se acercó al canal para pescar, mientras le comentaba a su sobrino que una sirena se lo quería llevar, pero él le iba a cantar para que no lo hiciera. El sobrino se fue a ver las vacas y cuando regresó, ya no había nada que hacer. Julián había muerto de un infarto y había caído al canal. Por eso, para quien no sepa la historia de este sitio, pensará que los muñecos están poseídos o que es un lugar fantasmagórico, pero en realidad, los muñecos están ahí puestos para asustar al mal que rodea la isla y que según Julián, se llevó la vida de aquella chica. La casa de Amityville fue testigo de un asesinato en masa en 1974, cuando Ronald DeFeo asesinó a toda su familia con un rifle. La madre de Ronald, el padre, las dos hermanas y sus dos hermanos fueron encontrados boca abajo en la cama. Uno de los grandes misterios fue que nadie había tratado de salir de sus camas para salir corriendo y escapar del asesino, pero todo no acabó ahí. Ese invierno, George Luz, Kathy Luz y sus 3 hijos de un matrimonio anterior se mudaron a la casa colonial holandesa. Durante los siguientes 28 días, la familia sufrió extraños acontecimientos que iban desde inexplicables hordas de moscas a visiones demoníacas. Los Luz huyeron,
dejando atrás todas sus posesiones. Su historia, sin embargo, nunca se fue. El caso tuvo un gran impacto social que provocó un fenómeno mediático que todavía en la actualidad continúa en la memoria pública. Daniel Lutz todavía recuerda los extraños fenómenos vividos en su infancia, que para muchos serían auténticas historias de terror. Mi trabajo consistía en colocar cajas dentro. Entonces entré en la sala de juegos de la casa y encontré unas 400 o 500 moscas zumbando alrededor. Empecé a golpear las paredes y ventanas con un periódico. Maté un centenar de moscas en unos 5 minutos. Luego corrí escaleras abajo para decírselo a mamá. Y cuando regresé hasta las moscas muertas habían desaparecido. Incluso habían desaparecido los periódicos. Daniel afirmó que lo sucedido en la casa de Amityville le afectó profundamente. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija, y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena, y que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena. Muchos creen que la historia de la familia Lutz era un engaño. Otros creen que George Lutz tenía un interés en lo oculto, y que los acontecimientos desencadenados en la casa eran debido a ese interés. Otras personas afirman que Daniel está recordando cosas que no sucedieron, conocido como síndrome de la memoria falsa. Pero la realidad es que los Lutz nunca buscaron la publicidad, jamás pidieron dinero y jamás pidieron toda esta fama que les rodea. En la actualidad, Daniel vive en el suburbio de Nueva York y conduce una furgoneta de reparto. Se fue de casa a los 15 años, pero se reconcilió con su madre. Ella murió en 2004 a los 57 años, y en el documental Mi morada del miedo, Daniel rompió su silencio, dando respuesta a todas las dudas que quedaban. Mucha gente que ha entrado a la casa a investigar afirman que la casa les observa, que en ocasiones les habla y les incita a matar. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua es la historia de la Casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy produce en la sociedad capitalina más de un testimonio de temor sobre su presencia. Si bien es cierto, un mito puede tener diversos orígenes o razones para ser creados, para muchos escépticos es justamente la ubicación de esta casa la que ha dado ese aire de misterio y temor dentro de la cultura limeña. Y es que desde sus inicios fue un punto de encuentro entre los lugares más respetados, temidos o enigmáticos de la ciudad. Se sabe que en la antigüedad, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos. Fue el lugar exacto por donde pasaba la antigua muralla de Lima, la misma que servía tanto para la defensa militar de la capital como para separar a los ciudadanos entre españoles, indios y esclavos. Pero eso no es todo. En 1860 fue construida, al frente de la Casa Matusita, el llamado Panóptico de Lima, o cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su periodo albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Cuentan que los casos paranormales en la Casa Matusita vienen desde gritos feroces en su interior, lamentos y apariciones fantasmales, luces que se encienden y se apagan, puertas que suenan al abrirse y cerrarse, y cómo no, movimientos del mobiliario de un lado a otro. Sus orígenes tienen dos historias diferentes. La primera es de un turista japonés que encontró a su mujer con otro en la cama de aquel lugar y allí mismo la mató, provocando que el espíritu de esta vagase por toda la eternidad en el lugar. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales, pero no para matarlos, sino para ocasionar diversos trastornos mentales. Sin embargo, su plan salió mal, pues todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruenta y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el hospital de la capital. Y aparte, otro de los casos conocidos es el de un presentador de televisión famoso, llamado Humberto Vilches Vera, que a finales de la década de los 60 apostó en señal abierta
que sería capaz de pasar 7 noches en el interior de la vivienda. La historia narrada por muchos limeños recuerda que el animador efectivamente logró ingresar a la casa, llevando consigo solo una cámara de vídeo en la mano. El hombre de televisión salió de la casa, profiriendo insultos y gritos y sacando espuma por la boca. Al final, Humberto obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, tiempo del cual nunca más se supo de él. Podéis dejarme en comentarios lugares embrujados que queráis que saque en esta sección, y como siempre, 4 de ellos serán revelados en la próxima parte de los lugares más embrujados del mundo. Saludos a Alex Francisco Gómez, a Daya Jerónimo, a Galaxy Troll, a Marcelo PvP, a Minsu y a Jesse Álvarez. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento, compartiéndolo en todas las redes sociales que tengas y también dejando tu like y comentario si te ha gustado. Simplemente tienes que clicar en pantalla el vídeo que haya en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.